Y bueno amigos, continuamos con esta serie a la que hemos llamado La Guaira Rescate en la Zona Cero, conociendo los rostros, conociendo los verdaderos héroes y protagonistas que estuvieron allí a la vanguardia, que estuvieron allí luchando y que siguen haciéndolo en, en este doble evento sísmico en La Guaira, ayudando a toda nuestra comunidad, ayudando a quien lo más necesita, a quien más lo necesite. Y hoy, bueno, por supuesto tengo el orgullo, porque para mí es un orgullo traer acá a mi gente, traer acá a la gente de mi casa, de mi hogar, del Cuerpo Bombero del Estado de Mérida. Eh, Hoy con nosotros va a estar nada más y nada menos que mi teniente coronel Orlando Barreto, quien el día de hoy va a compartir con nosotros sus experiencias y sus vivencias eh, luego de estar eh, activamente en la tragedia de este doble evento en La Guaira. Mi teniente Orlando, alias, y con todo respeto, porque todo el mundo lo conoce así, mi querido Peter, eh, tenga usted muy buenas noches y bienvenido a esta su casa. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por esta invitación, por darnos la oportunidad de hacerle llegar al mundo entero, porque por estos medios, pues todo el mundo puede escuchar las vivencias, las experiencias que hemos venido teniendo en esta experiencia tan fortalecedora, pero se le puede llamar también triste historia, porque mucha gente, pues, perdió sus familiares, perdió su estructura básica, como es un hogar, como su padre, su mamá, sus hermanos. Y bueno, es una de las historias más duras que ha podido vivir nuestro país Venezuela en lo que respecta a desastres naturales, y eso se puede llamar como una catástrofe natural, que es una gran diferencia en la Real Academia lo que es un desastre natural y una catástrofe natural. Orlando, cuando sucede el evento, ¿qué estaba haciendo Orlando exactamente? ¿Dónde estaba Orlando en ese momento? Estaba en ese momento, cosa me dice, mira, hubo un temblor, y después estaba yo viendo una película en mi apartamento y ella me dice, y es grave. Y yo, pero qué raro que no nos llega información. Estaba en mi casa viendo televisión cuando de repente entro a los medios de comunicación y vemos la situación que se sucede. Pues yo en ese momento de inmediato me quedé sorprendido y me comuniqué con algunos compañeros, tanto de los bomberos Mérida, como me comuniqué también con un compañero de protección civil que se llama Juan Lagos. Orlando, ¿cómo inicia el Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida las operaciones? ¿Cómo se inicia el convocar a la gente? ¿Cómo se inicia desde el punto de vista de operaciones, incluso el Departamento de Rescate, esa convocatoria y la selección del personal que va a asistir al evento como primera avanzada? Bueno, mira, luego de eso yo fui a lo que es la sala situacional que desplegó Protección Civil, donde convocó a todos los directores, y nos fuimos hacia Protección Civil, donde ahí se hizo una reunión con el gobernador del estado Mérida, con el general encargado de la seguridad ciudadana, y allí se conformó una sala situacional. Luego de allí, mi comandante, Luis Adesio Serpa, bueno, nos dio la instrucción que hiciéramos un listado de 20 personas que estuviesen capacitadas. Yo tuve la oportunidad de hacer ese listado, y en ese listado, bueno, tomamos en cuenta todo el personal del Departamento de Rescate y también algún personal de Servivida o paramédicos que tuvieran experiencia también en lo que era el rescate. Luego de realizar esa lista, se envía esa lista a una base de datos que estaban transcribiendo digital, Protección Civil, y se mantiene esa base de datos esperando instrucciones para saber cómo íbamos a salir. Todavía no teníamos definido por dónde íbamos a salir, cómo íbamos a salir. Lo cierto es que, bueno, nosotros con los equipos que teníamos, lo poco, pues nos llevamos unas cuerdas, llevamos algunos trajes también de materiales peligrosos, y también viendo esta situación, yo siempre he dado este punto de vista, que es que tenemos la unidad SAR, quien estaba, la unidad USAR, que estaba bajo el mando del teniente Juan Sosa, y de inmediato lo llamé porque bueno, eso es una área que estaba coordinada o Competencia de ellos. competencia de ellos. Pues para que ustedes sepan, mi especialidad no es que no sepa de usar, pero yo soy especialista en búsqueda y rescate en montaña, estuve en España, estudié para esto, estuve con el ejército español para hacer
operaciones aéreas en rescate en montaña, y de inmediatamente cuando en Mérida pasa lo que son materiales peligrosos o estas actividades que tienen que ver con usar, pues llamo a Juan Sosa, que para eso se ha capacitado en esa área. Qué interesante. Yo quiero saber, Orlando, listo, ya está la selección hecha, ya está todo el personal convocado, ya ustedes se dirigen a, me parece que al aeropuerto, los ponen a todos en el aeropuerto Sí, para llegar em, a La Guaira, sí. pero Básicamente, pues, ajá, yo quiero saber un poco sobre esa experiencia que vivieron ustedes al llegar, toda la confusión que había, el tema llegan de noche, sí, había una alerta de tsunami, o sea, eso es una historia sí. interesante porque a pesar del temor de lo que podía estar sucediendo, pues la misión era llegar. Entonces yo quiero saber todo ese trayecto hasta que ya lograron estar en el campo de golf. Mira, a nosotros nos dice que a las 5 de la mañana vamos a salir vía terrestre. Cuando llegue esa hora, había una instrucción que, bueno, que todos los bomberos nacionales deberían estar acuartelados, pero el viceministro de Gestión de Riesgo, OTI, él dice que no, que envíen a los bomberos de Mérida. Eso fue una decisión que se tomó a las 4:40 de la mañana. Estuvimos toda la noche organizando todo esto y de repente a las 5:10 de la mañana dicen los bomberos de Mérida se van y abordan el autobús. Se dio el play para que saliéramos, estábamos parados. Cuando de repente recibimos otra llamada con el gobernador entra en contacto con el viceministro Oti y le dice, bájame a la gente al aeropuerto del Vigía, que la aerolínea Conviasa va a poner su flota de aeronaves para llevar a la gente hasta la base Libertador Simón Bolívar, donde allí, bueno, llegamos y nos atendieron bien, nos dieron alimentación, mientras nos sacaban en aeronaves de menor envergadura, se puede decir, motivado a que el aeropuerto, ¿verdad? El aeropuerto de Maiquetía estaba siendo evaluado y teníamos que aterrizar en una pista corta alterna que estaba allí. Nosotros llegamos ahí a Maiquetía y luego de allí un personal de protección civil nos envía a la SODI de Vargas. Cuando llegamos a la SODI de Vargas, nos quedamos esperando, pues, que Protección Civil nos diera unas autorizaciones, habían otros rescatistas en el sitio, y en ese momento aparece un general que fue el jefe de la SODI del Estado de Mérida, que se llama Rubén Darío Belzares. Cuando él nos ve, dice, Dios está conmigo, fueron las palabras que él me dijo, y me dijo, quiero que se vengan a trabajar con nosotros. Entonces yo le digo, bueno, voy a comentarle al personal de Protección Civil, porque estamos en conjunto en esa misión. Entonces el personal de Protección Civil me dice que esperemos hasta que bajen algunos directivos de Protección Civil, que vengan ellos. Y bueno, cuando vemos que en 3 horas no baja nadie, que ya se hace la noche, yo hablo con el equipo, hablo con Juan, hablo con Michael Batista, yo les comento de que nada, que aquí no estamos haciendo nada, que vamos a trabajar con el general que nos había hecho la invitación y efectivamente yo voy y le comento al personal que está con él y a los 30 minutos que él está en una reunión nos manda a buscar. Y es él quien habla con alguien de Protección Civil que dice que la gente de Mérida no tiene ni siquiera una linterna para alumbrarnos y nosotros lo miramos así como que bueno. Entonces el general le dice, ¿qué necesitas para que esta gente vaya a trabajar? Pues porque están necesitando. Entonces él le comenta, no, necesitamos transporte. Él le dice que él tiene 5 autobuses, que tiene unas camionetas. Después él le dice, no, que nos falta seguridad. Él le dice que él pone sus guardaespaldas, que pone su personal. Después le dice que no tiene comunicaciones. Él le dice que él pone un teléfono satelital y al final él le dice, bueno, ¿cómo quiere que le diga? ¿O cómo quiere que te diga que me pongas a la gente allá en, en el campo de golf? Y entonces, bueno, en ese momento él aceptó, Dios entendido, mi general. Nos montamos en un autobús donde montó un personal del general Rubén Darío Belzares, quien le dio un teléfono satelital y quien nos acompañó, fue un solo joven muy valiente, quien nos acompañó porque tenía que regresar con el autobús. Y bueno, ahí comienza otra historia. Cuando vamos bajando, veíamos que todos los carros venían subiendo, se comían la flecha, los canales de bajada, que eran dos, estaban tapados los canales subiendo, las maquinaria pesada estaba abandonada, prendida, vehículos de organismos de seguridad estaban abandonados con las puertas abiertas,
La gente tenía las motos allí tiradas porque decían que venía un tsunami. En ese momento todos nos miramos y la pregunta fue, ¿estamos haciendo lo correcto? Y de repente nos comenzamos entre uno y otro a decir, pero es que Venezuela no tiene histórico de un tsunami, pues de 4 metros, 5, 6 metros de altura, ¿no? Pero la chispa entre la duda nos llegó a la cabeza y íbamos con esa incertidumbre de que si íbamos a encontrarnos con el tsunami o si íbamos a llegar. Cuando llegamos al campo de golf no había nadie, donde hoy está todavía el puesto de comando que está dirigido por el general Rubén Darío Belsares. Al llegar ahí no había nadie, no había nada, solamente un señor con unas cajas de manzanas, una señora refugiada en una churuata, y nos dicen, hay gente viva arriba, hay gente arriba viva. Nosotros no nos llevamos todos los equipos, pues era ya de noche, eran como las 9, no sé, 10 de la noche. No nos fijamos en la hora. Lo que es cierto fue que esa noche sacamos a 7 personas, fuimos a residencias Wow. el Molino y comenzamos a trabajar. Había gente que las personas de esa comunidad ya habían hecho un trabajo, tenían herramientas que nosotros no teníamos, pero utilizamos sus herramientas y comenzamos a estar con la comunidad. Yo de verdad quiero felicitar a esa comunidad de esa residencia, porque ellos se juntaron pues para sacar a sus personas. Y bueno, comenzamos a trabajar y a la primera persona que sacamos, la sacamos tarde, pues 2, 3 de la mañana, algo así. Y después que lo sacamos, recuerdo tanto que esa persona lloraba, pues, porque que estaba preocupado por su esposa, por su hija, pues. Y llegaba gente que nos decía, después que lo saquen a él, pueden sacar a nuestros familiares. Y nosotros, bueno, entonces en ese momento sacamos a esa persona y recuerdo tanto que también él tenía una cantidad de dinero en dólares en efectivo y se la entregamos a sus familiares que no lo podían creer, nos abrazaban, lloraban. Wow, wow. Y Qué bueno, duro. sí, sí. Luego de allí había otro grupo trabajando con Michael Aldrúbal del otro lado, donde yo estaba Juan Sosa, Carlos Guerrero, Leisen Lagarto, estaba Livio Nava, estaba Giancarlis Peña, estaba mi persona. Entonces estábamos en 2 frentes de trabajo sacando. Ellos habían sacado también a 2 niñas y cuando sacamos a la persona que nosotros sacamos, que eso está en un video muy viral que está en Instagram, luego vamos y vemos que ellos están sacando a otra persona y de repente vemos que viene una réplica de 5 puntos y algo, 5.2, 5.3, y todo el mundo comienza a salir otra vez corriendo de la estructura y yo me quedo parado afuera, pues ya yo veo que como que bueno, lo que se puede caer es lo que está caído, pues terminarse de caer. Y entonces Michael dice, no, vamos a retirarnos. Yo le digo, bueno, mira, yo no tengo corazón para irme y dejar a 2 personas vivas allá adentro. Entonces vamos a esperar unos 15, 10 minutos. Y me dice, no, vamos a esperar 15 minutos y por voluntad propia, ¿quién decide acompañar a Peter? Dice Michael Batista. Entonces dice Sosa, un compañero bombero que es de Mérida, pero reside en Barinas, dice, yo lo acompaño. Y entonces, bueno, entramos 3 personas a sacar a esa pareja que llegamos y le dijimos, mira, tenemos como máximo 30 minutos para sacarte de aquí porque hay réplica. Lo sacamos con vida también. Luego que lo sacamos, se los entregamos a los médicos a unas jovencitas médicos que eran de Ángeles de la Autopista, que de verdad hicieron un trabajo con todo lo que tenían Genial. ellas ahí. Teníamos a la gente con bolsas plásticas, las poníamos en la grama, mientras llegaban carros particulares y llevaban a la gente del Seguro Social de Vargas. Y cuando vimos ya era como las 4. Yo, en mi parte, personalmente, yo ya tenía 2 días y medio sin dormir porque yo soy adjunto a operaciones y estuve un día preparando la salida y el listado del personal mientras llegamos a Vargas, mientras seguimos trabajando y ya de verdad yo lo que hacía, bueno, había una satisfacción por ver la gente viva, los familiares. Recuerdo mucho una jovencita que yo vi que su mamá estaba muerta y ella me abrazaba y me decía, por favor, saca a mi mamá, no te vayas, me decía. Yo sabía que estaba muerta, yo la vi, pero las réplicas seguían y no podíamos hacer nada. Entonces, ya el tema de sacar personas fallecidas, ya lo dejábamos para otro día porque también estábamos muy cansados, habíamos viajado. Era complicado. Sí, ya era complicado. Entonces, bueno, nos fuimos al campo de golf y ahí dormimos como 2 o 3 horas. Cuando amaneció, llegó el calor, llegó el sol. Comenzaron a llegar un poco de convoys, llegaron
como 1.000 soldados, comenzó a llegar logística básica, pues progresivamente, no fue de una vez, pero fue llegando la estructura como básica, pues. Y fuimos como entrando en enlace con las diferentes autoridades que estaban en el sitio. Y en ese momento llegó nuevamente el general y dijo, tranquilos que aquí vamos a tener comida, vamos a tener logística. Y al pasar ya 48 horas, así fue, pues. Nos llegó comida, de hecho, no nos faltó comida, no podemos decir que nos faltó comida, nos llegó comida. Después al día siguiente nos comenzaron a llegar insumos básicos para bañarnos, pero no había agua. Yo, después de haber hecho esa actividad, no, ya me sentía muy afectado. No me había hecho mantenimiento, tuve que utilizar una caja de agua, de litro de agua para poder quitarme todo el polvo, la sangre de la primera noche que tuvimos de trabajo duro, ¿no? Sí. Y el campo de golf se fue formando como el centro de acopio, también albergando gente. Mucha gente decía, ¿pero qué los reciben? Porque había gente en la reja pidiendo que les dejaran entrar porque no tenían comida, no tenían dónde dormir, habían niños pequeños, y se dio esa opción de que ahí, en un área retirada, donde estaban las operaciones y el centro de operaciones, pudieran estar ellos ahí. Orlando, yo quiero que ahora nos hables un poco de cómo fue esa conexión de trabajar en primero, o en primera, perdón, con la comunidad en general, porque lo hablaba con algunos invitados. El primer respaldo que ustedes tienen al llegar al sitio es la misma comunidad. El primer respaldo que ustedes que tienen al llegar allí en horas de la madrugada, o el primer talento humano que ustedes tienen, Sí. Es la comunidad, es esa simbiosis entre el bombero y el vecino que quiere ayudar, el papá que quiere recuperar a su hija o a su hijo, el hermano que está detrás de su familia, o simplemente la persona que se aboca a ayudar sin esperar nada a cambio, sino que siente como ser humano la necesidad de hacer eso. Mira, Luciano, cuando llegamos ahí a esa residencia que ya habíamos hecho, bueno, el toque en el campo de golf y después nos fuimos caminando, ahí hay gente que tenía ferreterías y todo eso, ¿no? Y hay gente que tenía herramientas, pues, tenían cinceles, que tenían mandarrias, que tenían taladro, y para nadie es un secreto, nosotros tenemos eso al momento. Cuando la gente nos vio llegar y dijimos que eran de Mérida, se quedaron sorprendidos, porque decían de Mérida, sí, somos de Mérida. Y bueno, nunca supimos las razones, ni entendemos las razones por qué otros organismos de seguridad que estaban más cerca de nosotros pudiesen llegar. Yo creo que fue, bueno, por la toma de decisión que se hizo tanto en Mérida y después conseguirnos a este general Rubén Darío Belsares en Caracas. Pero la simbiosis con la comunidad y los bomberos fue excelente. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a trabajar de la mano, con buena comunicación, y ellos sintieron como una esperanza al vernos a nosotros, sintieron como que ellos tenían las herramientas, pero desconocían de cómo interpretar todo eso que había sucedido. Y cuando nos vieron a nosotros y comenzaron a ver que comenzamos a trabajar en conjunto con ellos, pues mira, comenzó a llegar agua, comenzó a llegar panes no rellenados, pero la gente sacaba lo poquito que le quedaba, y es como para que no nos fuéramos, pues mira, le damos esto, le damos todo esto, pero no queremos que se vaya. Entiendo. Tanto así que cuando comenzamos a sacar las personas vivas y todo eso, como le decía, ya sabíamos que habían personas fallecidas y ya sabíamos que no podíamos mucho que hacer ya nosotros, también estábamos súper agotados y sabíamos que ya la prioridad, como le dicen en los términos los RIC, los primeros respondedores para estos eventos, fuimos nosotros, pues, y ya habíamos sacado a las personas vivas. La comunidad de verdad se sintió agradada hasta el día de hoy, se siente muy agradecida, hay gente que nos escribe, por ejemplo, hoy vino una representante, una accionista del Club Puerto Azul, porque gracias a ella podíamos descansar en camas, en colchones, después de haber dormido en el piso, después de haber dormido, porque esto es una catástrofe, no íbamos a conseguir dentro de la zona cero un confort. Y gracias a Dios, increíblemente días después pudimos conseguir ese confort en un lugar privado que era como Puerta Azul. Pero la simbiosis de la comunidad con los bomberos
fue un equilibrio y un punto de esperanza para que ellos pudiesen también al día siguiente trabajar de la mano con otras unidades, que el día siguiente pues a mí me tocó activar el puente aéreo cuando comenzó a llegar todas las aeronaves y nos comenzó a tocar a organizar lo que era el puente aéreo desde La Carlota hacia Mérida para comenzar a recibir muchos insumos, logística y comenzar a organizar. Porque yo recuerdo mucho cuando estuve en el año 1999 que ahí hubo más de 4 eventos. O sea, cuando hablo de eventos, aeronaves que colapsaron con los cables, aeronaves que colapsaron entre sí mismas y hasta ahora ahí en este evento en Vargas, en el campo de golf, en Taraguarena, en Macuto, bueno, no ha habido ninguna aeronave que haya colapsado con otra o que haya tenido un evento no deseado, ¿no? Y entonces se activa ese puente aéreo a través del general Henry Briceño, que es el general en jefe de la aviación del ejército boliviano, y entonces, bueno, comenzamos a trabajar de la mano y cuando comenzamos a trabajar de la mano no nos conocíamos, entonces nos teníamos un poquito de desconfianza, pues, porque ya uno conoce un poquito de la materia, pero cuando fuimos entrando en operaciones, en operatividad, ya pues nos fuimos adecuando hasta que formamos un equipo homogéneo, donde gracias a Dios, mientras estuvimos allí, no sucedió nada que lamentar en la parte aérea. Ok, ahora sí tengo que hacer otro. Voy a poner en silencio. Ya. Bueno, porque si no repique esta vaina, ¿verdad? Y Tocaste el punto de las operaciones helitransportadas en este momento, ¿no, Orlando? Operaciones helitácticas, ¿no? sí. Quisiera hablar de eso, pero luego, ok, de que conversemos acerca un poco de cómo fue la conexión entre Cuerpo de Bomberos Mérida y los distintos entes de rescate, los distintos entes de seguridad, instituciones internacionales que estuvieron asistiendo a esta emergencia. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo se organizó? ¿De dónde venían las directrices? ¿Y cómo se distribuían cada una de esas operaciones? Bueno, mira, en ese sentido, como nosotros llegamos de primero, no se había instalado nada. Ya nosotros después de 48 horas ahí se comenzaron a instalar carpas, centros de operaciones, donde, como le digo, los generales, los militares comenzaron a tomar forma de todo esto y fue llegando ya bomberos de Trujillo, Protección Civil de Trujillo, fueron llegando de Miranda, bueno, fueron llegando diferentes organismos, tanto como Protección Civil, bomberos y hasta voluntarios, que venían en esas organizaciones ya, en esas avanzadas. Pero allí ellos llegaban y nos íbamos a las reuniones que se ejecutaban cuando finalizaba el día, 8 de la noche, 7 de la noche, 8:30, donde se reunían con el personal de los generales que estaban coordinando la operación y se comenzaba a decir lo que se había hecho. Luego ellos comenzaron a estructurar o a seccionar los espacios de trabajo por cuadrantes y asignar funciones a cada estado que llegaba a apoyar. A Mérida le decían cuadrante 1B, cuadrante C, a los bomberos de Trujillo lo mismo y a Protección Civil. Entonces comenzamos a dividirnos en los sectores para trabajar, tener mayor campo de apertura de acción o mayor acción en los lugares donde estaban. Bueno, en un momento pues muchas organizaciones que llegaron con gran equipo de tecnología que nosotros no teníamos, al ver ese talento o esa mística que con poco hacíamos mucho, pues se comenzaron a juntar y comenzaron a trabajar de la mano con nosotros, los topos mexicanos, la gente de Salvador, también, bueno, la gente de España comenzó a trabajar mucho en la parte médica, montó instalaciones, hospitales de campaña, farmacias de campaña, y entonces comenzamos como a ir conociéndonos, porque en una situación como esta, los niveles de confianza
para entregarnos a una actividad en específica, pues no es que eran difíciles, pero tampoco eran así como que, bueno, yo te conozco a ti, entra tú, yo te cuido aquí arriba y si hay que sacarte yo te halo, ¿no? Sino al principio creíamos solamente en los que nos conocíamos y después se fue abriendo ese compás donde, conchale, la gente de Mérida, mira cómo es la gente de Mérida, mira cómo es la gente de Trujillo, mira cómo son los de Protección Civil, mira cómo son los de Bomberos Mérida, mira cómo son los grupos voluntarios, y la comunidad se fue acercando, hasta que también ellos dieron el voto de confianza que ya nos habían dado a nosotros, y Mérida marcó un hito, pues, porque como llegamos de primero, la comunidad pues sintió un nivel de confianza más con nosotros, que eso hizo una connotación, como lo dije al principio. Bueno, llegó Bomberos Mérida y son los que están ahorita. Entonces comenzamos a hacer ese nivel de confianza tanto en el campo de gol, en el centro de operaciones, como con la comunidad y con esas organizaciones que venían de otros países, que, como repito, ellos tenían su tecnología y querían trabajar a su manera, pero en un momento se dieron cuenta que nuestra manera, que no tampoco teníamos tecnología, también funcionaba. Y bueno, ahí es donde se comienzan a asignar sectores, residencias, edificios, y al principio comenzamos, bueno, como a enfocarnos a sacar los vivos y después a sacar personas fallecidas, que esa era la prioridad, lógicamente, ¿no? Pero Las víctimas, sí. en la OP, sí, las víctimas, en la OP26, OP27 fue muy crítico. Yo estuve allí antes de iniciar el puente aéreo, ahí sacamos personas fallecidas, calcinadas, que tú alabas, te quedabas con parte de la piel en la mano, saqué una persona con sus 2 hijos, después ahí sacamos con Carlos Gutiérrez, mi persona y otras personas, porque se juntaba mucho la comunidad se juntaba a sacar las personas allí. Y cuando uno llegaba al principio tenía cierto escepticismo, pero cuando veía que uno se quedaba con ellos hasta el final, sacando a sus familiares, sacando a sus personas, pues ellos después te abrazaban, lloraban, te decían, la gente de Mérida no tiene comparación. Y bueno, fue así, pues de hecho en la OP26 sacamos una jovencita viva que tenía 26, una jovencita viva que tenía el síndrome de autista, que tenía 16 a 17 años de edad. Y cuando le íbamos a sacar, ella se escondía porque decía, no, yo quiero irme con mi mamá. Y entonces nos costó sacarla, tuvimos que meter una persona, fue Carlos Gutiérrez, después la tuvimos que como que atrapar para traerla, y cuando ella salió a la claridad de donde estaba, lo que hacía era como entrar en colapso, sí, y bueno, la llevamos a un centro asistencial, le explicamos su condición, y ya después de ahí yo ya pasé al puente aéreo y ya no me involucré mucho con la actividad de extracción de personas fallecidas o de personas que aún estaban vivas, ¿no? Entonces ya yo me quedé en el campo de golf con esta parte, ¿no? Orlando, hablando de las operaciones aéreas, las operaciones transportadas y todo lo que esto implica, operaciones tácticas y demás, em, primero, ¿cuál fue la importancia de ellas en esta actividad del doble evento? Y segundo, exactamente qué actividades estaban realizando con este tipo de operaciones. Mira, en el orden de preguntas que me haces, voy a responder. La importancia de estas operaciones transportadas, mira, llegamos a tener más de 4.000 personas en el campo de golf. Había que alimentarlas, había que darle medicinas, había que hidratarlas. Y toda esa logística llegaba por aire. Diariamente entraban 8 a 10 toneladas de logística de comida. Entraban 2 Cougar, entraban 3 aeronaves Bell Ranger, Lone Ranger, y fue de suma importancia. ¿Por qué? Porque mira, era increíble que yo mandaba una notica hacia Katia, mira, necesitamos antitetánicas, y nos llegaban las antitetánicas. Mira, necesitamos para las personas que sufren de la tensión que teníamos en el campo de golf, allí para nosotros no tenían sus tratamientos para medicina de base. Y bueno, le llegaba su losartán, le llegaba el tema de la tensión, ¿no? Era increíble que este puente aéreo se activó, pero entonces entre que íbamos avanzando de acuerdo a las necesidades, vimos que ese helipunto, tuvimos un primer helipunto donde metíamos 2 Cougar, donde metíamos dos helicópteros Ranger. Mira, ahí hubo también un helicóptero medicalizado que es de la empresa Benemergencia,
que esta empresa de verdad hay que reconocerle porque puso una aeronave con su tripulación, con sus gastos propios allí por una semana, donde sacábamos 5 o 6 personas diarias, hasta en un momento llegamos a sacar 7 o 8 personas en un solo día, evacuaciones aeromédicas. De verdad que fue increíble el apoyo de esta empresa de Benemergencia, también del grupo 10, del grupo 5, del grupo 4 de nuestro ejército. Y de verdad, pues comenzamos a meter comida. Mire, eso era un trabajo titánico, bajar 6 toneladas de logística. Eso era increíble, eso eran los helicópteros, llegaban, a veces aterrizamos 4 helicópteros. Entonces, en un momento comenzamos a evaluar y ver que no teníamos una comunicación con la torre de control. A veces nos llegaban las aeronaves y nosotros no la estábamos esperando y de repente nos llegaban 3, 4 aeronaves porque la orden era lleven y lleven y lleven y no escatimen. Pero entonces, como el espacio no era muy grande, tuvimos que comenzar a activar otros helipuntos y llegamos a tener 3 helipuntos. Y también pedimos a la Carlota que nos enviara un radio aeronáutico, que nos enviara un controlador aéreo, porque ya, bueno, ya se estaba viendo peligroso que cuando teníamos una aeronave le teníamos que hacer a la de arriba que tenía que orbitar porque se quería meter y cuando ella ya estaba despegando. Y esa era una crisis que tú mandaras a despegar a un helicóptero cuando tuvieras 2 arriba que estaban casi entrando a aterrizar. Cuando también los aviones de los americanos también en algunos momentos aterrizaron, no tenían comunicación. Bueno, yo medio hablo inglés, les pude decir a ellos que era bueno que tuviéramos comunicación, les hice saber el número de frecuencia que tenían que utilizar para tener comunicación. Y entonces ya después de 72 horas se fue organizando esto, ya le dijimos a las aeronaves extranjeras dónde tenían que aterrizar, ya después a los helicópteros pesados que traían 800, 900 kilogramos de logística, que los traían en 2 aeronaves, 3 aeronaves, estamos hablando de aproximadamente 8, de 2 y pico de 2 toneladas y medias por viaje. Entonces activamos en un lugar que se llama Quebrada Seca, que es otro campo de golf que está arriba, que gracias a un amigo que se llama, un piloto que se llama Federico Lams, que trabajó por una empresa elite, él me comentó en un momento en que él llegó en una aeronave privada, en un helicóptero a la rotatoria, me dice, Orlando, tienes un espacio arriba donde está más cómodo para que podamos hacer la descarga. Cuando tomamos esa decisión, hablamos con el general Briceño, vamos en su camioneta hasta allá arriba, evaluamos y vemos que sí es posible y tomamos la decisión de allá llevar todo lo que era la logística pesada. Pero de allí comienza a surgir otro problema. Estamos dando una solución a algo y cuando daba solución a algo, surgían otro obstáculo, pues. Y era que como estaban derribando los edificios que estaban en el medio de la vía, estaban abriendo vías, costaba aproximadamente casi media hora o una hora subir exactamente 800 metros para ir al otro helipunto. Entonces no podíamos ir y traer. Entonces comenzamos a coordinar con los camiones, los Jack del ejército, para pararlo allá y traer 2 a 3 viajes para poder traer todos esos insumos allí. Y en un momento, pues, teníamos una sola aeronave, como lo dije, de la empresa Benemergencia, y en unos momentos tuvimos que hacer evacuaciones también con los Cougar, con el personal del Grupo 10, quien también le doy las gracias a ellos, al Grupo 10, al Grupo 4, al Grupo 5, que hicieron un excelente trabajo. Y se comenzó a hacer las evacuaciones médicas porque, bueno, no era solamente que llegaban las evacuaciones, sino que en la noche hacíamos otro trabajo. Teníamos que visitar todos los hospitales de campaña para saber quiénes tenían un triaje y que nos dijeran quién necesitaba ser evacuado de la manera más rápida el día siguiente. Y teníamos que decir a qué horas tenía que venir la aeronave lo más temprano posible para comenzar esas evacuaciones. Entonces, a las 5 o 6 se paraban las operaciones aéreas, pero nosotros seguíamos trabajando hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, donde íbamos a los hospitales, mire, no, señor bombero, necesitamos sacar a esta persona que dio a luz acá, no, mire, esta persona quedó atrapada. Mira, yo no voy a olvidar nunca el 29 de julio. El 29 de julio estamos trabajando el día normal, todo tranquilo, y de repente un compañero de Trujillo estaba trabajando en un lugar, extrayendo personas, y resulta que vino un movimiento sísmico, otra réplica, quedó atrapado, le atrapó su brazo. Bueno, fue extraído, lo sacaron los rescatistas, hablamos con el personal que tiene el control el mando, pues, de las aeronaves, que era el general Briceño, y él, sin dudar,
puso a la orden un helicóptero. Ese helicóptero sacamos a este bombero de Trujillo, lo llevamos al hospital militar, allá se le hizo su cirugía, su operación. Después el personal de SATA, creo que era un coronel de esta organización del servicio aéreo de Venezuela, prestó un jet para llevarlo a Trujillo. Este compañero llegó allá. Pero ese día pasó eso. Y en la noche, cuando estamos todos cansados en el campo, bueno, nos enteramos que un compañero de Mérida que estaba hospitalizado fallece. Había sido arrollado aquí en Mérida y tenemos la esperanza de que viviera. Nos llega la noticia que él fallece en el hospital. Lástima. Bueno, y luego a las 2 de la mañana comenzó a llover, como cuando lloví en el 99 que yo estuve allá. Y yo recordé ese momento y dije, Dios mío, no puede ser que ahora nos venga una vaguada. Yo nunca había rezado en un evento que yo haya atendido. Me sentí tan frágil en ese momento que dije, bueno, Señor mío, si tú estás haciendo esto, bueno, ten piedad de nosotros, pues. Porque habían réplicas, llovía, falleció un bombero quedó atrapado, nuestras cosas se iban así flotando. Yo tengo un video de eso, yo lo grabé. Perdimos uniformes, perdimos cosas. Y en ese momento yo sentía que, bueno, realmente era duro, pues, estar allí en el momento en que ya tú decías, bueno, ahora, ¿qué más puede pasar? Nada, amaneció lloviendo y todos mojados, sin pertenencias, sin cosas, con lo poquito que habíamos llevado y también con lo mucho que nos había dado la empresa privada. Algunas cosas se dañaron, otras cosas nos siguió llegando después, que también hay que decir que la empresa privada nos ayudó muchísimo con muchas herramientas, con mucho equipo de trabajo, pues, con mucho equipo de trabajo. Y ese 29 de julio para mí fue como el que me hizo saber que eres frágil cuando la naturaleza te quiere llevar. Sí, y también bueno, le hizo saber que Dios es bombero, definitivamente. Sí, yo creo que definitivamente. Sí, yo creo. Orlando, ¿qué hizo falta? ¿Qué recursos nos hicieron falta? ¿Y qué recursos en todas las operaciones? Hablando de todo lo que se hizo, en realidad hicieron que esto fuese más llevadero o que se tuviera mayor o menor éxito en las operaciones. Bueno, mira, hay cosas que se hablaron en el año 99 que ahorita no llegaron, ni en aquella época ni ahorita. Nosotros debemos estar a la vanguardia de la tecnología, de los equipos que tienen otros países, porque si con lo poco, con un martillo, con un gatico de botella, levantamos una losa y sacamos personas, imagínense ahora con un escáner, con una fibra, con un dron, con un sistema de telecomunicaciones, con un Starlink, ese tipo de cosas. A nosotros nos hace falta una dotación de tecnología a la vanguardia, porque la mística, la vocación la tenemos. Y sí, hizo falta eso, pues. Hizo falta esos equipos tecnológicos que de verdad son importantes. También hace falta entender, nuestros organismos deben entender de que debemos estar preparados con insumos, con equipos guardados para estos momentos. De que hay dotaciones que son importantes, que lo básico, lo mínimo no es suficiente para esto. Que debemos estar preparados para tener nuestros inventarios, nuestros depósitos, porque sin esa dotación que nos hizo la empresa privada, palas, guantes, lentes, cascos, martillos, haber ido para allá, es increíble decir esto, y no sé si va a sonar feo, pero cuando venimos, llegamos con las manos llenas porque nos fuimos con los brazos vacíos. Wow. Y esto es una reflexión. Gracias a la empresa autocrítica que le llaman. Gracias también al Estado, porque como lo dije, pues el ejército bolivariano, por este general, puso muchas cosas, pero la empresa privada ya no escatimó en dar lo que tenían en sus almacenes, ferreterías las abrían, regalaban todo lo que tenían, y es ahí donde ellos deberían tener una consideración a nivel fiscal,
porque esa gente regaló sus inventarios, regaló lo que tenía en sus depósitos y nos lo regaló a nosotros. Y se lo regaló a la misma gente. Le regaló muchas cosas a la Correcto, gente, a los grupos voluntarios. Entonces, ahí es cuando a nivel correcto. fiscal deberíamos decir, ¿cómo yo le cobro impuestos a una empresa que regaló lo que tenía adentro y que lo dio al servicio del ciudadano? Correcto, Entonces, correcto. Y estoy esto es una completamente de reflexión. acuerdo con usted, Orlando. Estoy Y, completamente de acuerdo con usted. y cuando hablamos desde el otro punto, los organismos de seguridad deberían hacer un congreso, los organismos de seguridad deberían hacer un encuentro de los jefes de operaciones, donde no solo estén los directores, donde estén los jefes de operaciones, los directores, el primer comandante, el segundo comandante, el director, el subdirector, el jefe de operaciones, el segundo jefe de operaciones, porque son esas personas que en sus hombros recae la responsabilidad de tomar decisiones cuando otros no las quieren tomar porque tienen miedo a equivocarse. Y es allí donde no Correcto, importa que usted se haya equivocado, pero hay que tomar una decisión. No podemos esperar a que otros las tomen. Y por eso nosotros llegamos de primero. correcto. Por eso llegamos de primero. ¿Entiendes? Porque no escatimamos Orlando, en que cuando... Diga, adelante, sí, sí. sí, sí. Sigue, perdón, sigue. Porque nosotros nos arriesgamos a ir, pues. Y nos íbamos a ir en autobús y terminamos llegando en avión. Porque llegamos a Vargas y sin saber que nos íbamos a encontrar a alguien que tomó la decisión de decir, me sacan a esta gente y me la ponen allá porque hay gente necesitando. Eso tiene nombre, el señor Rubén Darío Besares, ¿entiendes? Y no esperamos Correcto. nada. Tomaron decisiones que al final fueron positivas, que hoy en día nos hacen ver desde acá, desde un escenario más tranquilo, que se tomaron decisiones que fueron acertadas, que hoy en día nos permiten hacer un análisis que tenemos que fortalecer y que tenemos que, los organismos de seguridad deben llamarse a un encuentro para escuchar y que eso se fusione en un solo compendio y que digamos, mira, necesitamos fortalecer esto, necesitamos mejorar aquello, pelamos en esto, nos equivocamos en esto, errores de seres humanos, Sí. y de repente que tú te hayas equivocado, esa es nuestra naturaleza, así nos hizo Dios. Y al haber ido a este encuentro con esa naturaleza, con ese evento, ya casi todos estamos hoy más cerca de Dios Sí, y, sí. y nos ha hecho ser más sensibles, pues. Y ese es el llamado, o eso es lo que yo humildemente, con mi corta experiencia, lo que yo he podido vivir, no solo con esta tragedia, porque con esta catástrofe, porque esto es una catástrofe, esto no tiene comparación con lo de Vargas, esto no tiene comparación con Santa Cruz de Mora, esto no tiene comparación con lo del Páramo, esto no tiene comparación cuando yo fui a Chile, esto no tiene comparación, ¿qué te puedo decir? Yo tengo en mi ser, en mi mente, en mi memoria, más de 7 operaciones en desastres naturales. Para mí esta es la primera catástrofe natural, porque esto es una catástrofe natural. ¿Entiendes? Esto es algo que yo lo veo así. También le digo, los bomberos de España, Bomberos Sin Frontera, han estado muy al tanto para apoyarnos. Amigos en California, amigos en Colorado que hacen deportes extremos que me conocen, quiero darles gracias, aprovechar este espacio y discúlpeme que me lo tome, pues si No, me lo no, puedo hacer. tranquilo. A la señora Tati, a Gigi, de verdad a Marite, ellos han hecho unos enlaces donde, mira, nos han ayudado con muchas cosas, la gente de Puerto Azul, como lo dije ya anteriormente, pero esta gente que está allá en Oregon, ¿verdad? Todos ellos, de verdad, mira, quiero darle las gracias porque a veces me han preguntado qué hace falta, no hacen falta unos Gatorade y me han dicho, mira, no le pares, ya los vamos a coordinar. De verdad, ha habido gente que no ha escatimado en sacar de su bolsillo para decir, mire, tomen, aquí les estamos enviando esto. Y yo quiero ampliar un poco más esta reflexión que usted está haciendo, Orlando, porque creo que ha hecho una autocrítica muy acertada eh, en el tema de tomar decisiones, de preparar, de la consecución de recursos y demás. Y porque hay que pensar en algo importante y es la formación. Esto es un término que ya vengo usando, a la que yo he denominado la moda del desastre, ¿no? Eh, eh, Ahora todo el mundo va a querer hablar de la gestión de riesgo, ahora todo el mundo va a querer invertir dinero en la gestión de riesgo. Hoy
después de semejante catástrofe, hoy todos quieren hacer eso. Entonces, pues aprovechemos la moda del desastre para buscar esos equipos que tenemos que usarlos diariamente. O sea, no podemos tener un inventario guardado, Orlando, Ajá, sí, para que al final de año la gobernación sepa que nosotros cuidamos los equipos. Los equipos son para usarlos, Orlando. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Los muchachos de la escuela de formación de la escuela técnica tienen que tener equipos para que los agarren, hasta para que los dañen. Porque de eso se trata, sí, de conocer el equipo, de conocer la herramienta, de estar preparado ante la emergencia. No podemos tener equipos guardados en los bomberos ni en ninguna institución de esta, porque por temor a qué. Tiene que haber una partida, tiene que haber algo que reemplace lo que se haya usado, que reemplace lo que no exista. Entonces, o lo que se haya dañado en realidad. Entonces creo que el tema, y esto es muy importante, alguien me decía, la gestión de riesgo empieza desde la casa. La gestión de así riesgo es. empieza desde nosotros en el hogar, en tener nuestros kits de primeros auxilios, nuestro bolso de emergencia, la preparación a la familia, luego la preparación a la comunidad y así sucesivamente. La gestión de riesgo empieza desde el hogar, pero hay algo por encima de nosotros que son los entes encargados de darle la protección a la comunidad. Y esa gente tiene que tener los mecanismos, tiene que tener todos los equipos necesarios para responder más rápido y entender, entiendo la dinámica, lo que sucede en el país, entiendo la dinámica del país porque fui bombero durante mucho tiempo Ah, y, 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 y puedo entender de pronto el lapso de tiempo que tardaron en llegar a La Guaira, este, pero también a mí me pasan muchas cosas por la cabeza porque, o sea, para mí es un orgullo, como te dije, Orlando, que nosotros seamos los primeros en llegar, los primeros gracias. foráneos. Pero, pero ya va. O sea, hay cuerpos de bomberos más cercanos. Ok, vamos a obviar Sí, la gente de Caracas que tenía sus propios problemas. Maracay también tuvo sus propios problemas. Falcón tuvo sus propios problemas. Pero ya va. ¿Dónde está la gente de Barquisimeto? ¿Dónde está la gente de Miranda? ¿Dónde está? O sea, para mí, el no entender esto de que hay cuerpos de bomberos más cercanos a la zona cero, que pudieron ser más efectivos, que pudieron tener una respuesta más pronta, más precoz a la emergencia, y que haya sido Bomberos Mérida el que sentó las bases de las operaciones, a mí eso me genera ruido y me preocupa hasta cierto punto, pero te repito, entiendo la dinámica de lo que sucede, entiendo la dinámica del país. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo referente a esa autocrítica que haces, que es muy acertada y muy coherente, pero simplemente quiero adicionar eso, ¿no? O sea, no. esas cosas me hacen Mira, ruido y te repito, no es, eh, hay que entender que no es un tema político, es un tema de, 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 de gestión, es un tema de entender toda esta situación. mira, yo te voy a decir esto, ¿no? Yo tengo como lema o como en mis redes sociales, vida para la vida. Y ahora le he anexado sin fronteras, ¿no? Primero por la relación con otros países y otras misiones que he tenido ayuda humanitaria fuera de Venezuela. Pero como tú decías, voy en función de lo que tú has comentado, cuando decías el tema de los entrenamientos, de las capacitaciones, si tú quieres saber algo, lo puedes leer, pero si tú quieres aprenderlo, debes practicarlo. Pero si quieres ser el maestro, tienes que leerlo, practicarlo y luego enseñarlo. Total, Y cuando hablas del tema de los entrenamientos, esto es muy importante. Nosotros no podemos tener una pelota de fútbol en un cuarto y quiero ser el mejor futbolista y no usarla, porque no lo voy a hacer. Yo no puedo tener un equipo de rescate correcto, guardado, no lo voy a usar porque no, se me puede dañar. Entonces, eso crea correcto. debilidades en las personas. Entonces, Ujú. nosotros tenemos que entender y hacerle entender que nosotros tenemos que tener equipos para entrenar y equipos para tener la emergencia. Y de eso se Total, debe encargar el Estado, no nosotros. Ellos tienen que buscar los recursos para eso, para que nosotros podamos estar a esos niveles de calificación de excelencia, ¿sí? De excelencia, de excelencia. Mira, los grupos voluntarios también hicieron un trabajo importante. Los grupos voluntarios de Mérida, sí, sí, total. Domingo Peña, el grupo andino, era Enrique Burgoyne. Y te digo esto porque ellos tenían unas donaciones antes por parte de FEDESAL. Yo creo que hoy no las tienen. Yo no entiendo por qué los grupos voluntarios. Y sin embargo, como tú bien lo dices,
¿Cómo se capacitan ellos? ¿Cómo se entrenan si no tienen los equipos? Los grupos voluntarios también, mira, demostraban una mística para eso. Entonces, en función de eso, ya te he dado respuesta con relación al tema de capacitación. Si tú quieres aprender algo, lo puedes leer, pero nada más lo leíste. Pero si tú quieres hacerlo, practícalo. Pero si tú quieres ser el maestro de la vaina, tienes que leerlo, practicarlo y enseñarlo. Entonces tenemos que tener cuerdas para el rescate real de sacar personas y para sacar personas vivas, pero también tenemos que tener cuerdas para entrenar. Ahí eso es muy, muy claro y es una debilidad que en algunos cuerpos los tienen y porque no tienen ni siquiera equipos para eso, ¿no? Y eso ya es responsabilidad del Estado. Lo otro es que sí, es verdad, había organismos que tenían su acercamiento, que estaban más cerca de la zona cero y no llegaron por eso, porque tal vez no tuvieron sus jefes o sus directores que no fueron determinantes, no tomaron decisiones para acercarse allí, o siguieron una directriz de alguien que le dijo que ustedes no pueden hacerlo y entonces se quedaron esperando que las autorizaran. Cosa que es errónea, cosa que está mal. Correcto. Porque si yo estoy a 2, 3 horas de un lugar donde pasa, pues doy la primera respuesta con lo mínimo, como lo hizo el Estado Mérida. Mérida fue con 2 cuerdas, 3 mosquetones, unos trajes y tal, pero no llevábamos equipo tecnológico porque no tenemos, ni tampoco llevábamos equipo pesado. Ni tampoco llevábamos equipo pesado, ni llevábamos una caja de esmeriles, ni llegábamos una caja de cinceles, ni una caja de gatos de botella, no, llegamos allá y trabajamos con lo que la gente tenía. Y esa noche sacamos a 7 personas y al día siguiente sacamos a 8. Fueron 16 personas que nosotros sacamos por haber sido determinantes y que nos apoyaron aquí también las autoridades locales del Estado de Mérida, la gobernación y todo esto, para poder llegar allá. Entonces, el llamado es ese, pues, a que tenemos que ser determinantes, tener los equipos para poder practicar, entrenar y poder ser cada día más eficientes, porque como lo dije, si tú quieres saber algo, léelo. Si quieres aprenderlo, practícalo. Pero si tú quieres ser el maestro, lo tienes que leerlo, practicarlo y enseñarlo. Y tienes que tener los equipos necesariamente. Orlando, ya te pasan tus días allá en La Guaira, te toca retornar a Mérida. ¿Qué venía pensando Orlando en el retorno a la ciudad de Mérida? ¿Y qué fue lo primero que hizo Orlando cuando pisó Mérida, cuando pisó su hogar, cuando estuvo ya en su casa? Mira, cuando llegué a Mérida, llegamos a Mérida de un largo viaje, nos vinimos por tierra, ya no nos vinimos por aire. Y llegué a casa, bueno, mi familia estaba súper orgullosa, contenta. Ellos estaban preocupados por mí, pues, por las réplicas que cada vez había. De hecho, cuando decían que había un bombero que había sido atrapado en una estructura y eso, me escribían, no teníamos cobertura. En ese momento no teníamos todavía muy buena comunicación. Llegué a casa y por un instante yo, sentado en la sala, pues, ya como así como sintiendo el confort de la casa, la primera pregunta que me llegó fue como cuestionarme si estábamos viviendo la vida como era. A veces nos preocupábamos por muchas cosas, que si la moto, la bicicleta, aquello, lo otro, y cuando comencé a ver todo eso, me vine tranquilito, pero ya a los días me llegó esa pregunta, pues, a la cabeza. ¿Estás viviendo al máximo, Orlando? Y eso que, bueno, ustedes me conocen, soy montañista, soy guía de montaña, me gustan los deportes al aire libre. Y a los días me comenzó a escribir mucha gente que me conoce afuera del país, comenzaron a salir videos. Por ejemplo, este compañero Víctor Sardinia, que fue la persona que rescatamos, hizo mucha publicidad de su extracción. Mucha gente me escribía, me llamaba, se ponían a la orden. Llamé a mi papá, quien está vivo todavía, hablé con él y bueno, y lo primero que pensé fue en el acercamiento familiar. Y después me acerqué más a Dios. Esto me ha hecho acercarme más a Dios. Tanto así que casi hay todos los días como que tengo una conversación con Él sin ir a la iglesia. Y bueno, le doy las gracias por todo lo que tengo, mi familia. Porque
Bueno, vi que mucha gente llegó a perder en un instante todo, ¿no? Y bueno, a veces nos preocupamos por tonterías, que si ahorita vamos a comer algo y si está muy caliente, pues no me lo tomo, me prefiero tomar otra cosa, o cosas efímeras, pues, cuando realmente en esos días que estuvimos allá, pues vimos que mucha gente se conformaba con lo que le dijeran. Y bueno, eso fue lo primero que hice, como valorar mi familia, acercarme más a Dios. Y bueno, me habían dado 2 semanas de descanso en esos días, pero en esos días Mérida comenzó a tener algunas emergencias también. Por ejemplo, se quemó una planta eléctrica del hotel La Pedregosa. Yo estaba de descanso, me llamaron para que apoyara esa emergencia. Después hubo una búsqueda de un ciudadano que se lanzó al río Chama, que esa es mi especialidad, es mi área. Y bueno, se lanzó a las 7 de la noche, a las 12 de la noche suena el teléfono, me levanto y me asusto, y cuando veo el cuartel central de bomberos Mérida pensé que había pasado otra vez algo grave. Me dicen tengo que presentarme a las 6 de la mañana para hacer una búsqueda en el río Chama. Gracias a Dios fuimos. Los que habíamos llegado estábamos de descanso, Carlos Guerrero, mi persona, otras personas también, con personal de Ejido, y en 3 horas, bueno, gracias al trabajo en equipo con Protección Civil de Ejido, conseguimos esta zona. Y cuando llego a casa, eso fue un fin de semana, eso fue un sábado, ya el domingo, mi esposa se estaba moviendo en la cama y recuerdo que yo me desperté y le dije, amor, ¿está temblando? Ella me dice, no, no, fui yo que me estaba moviendo, calma, tranquilo. Me fue a la sala, me senté y bueno, me calmé. Y ya los otros días, normal, pues. Ya después, ya fue asimilando que estaba en casa, ya dormía más tranquilo. Ella me decía que dormía sobresaltado, pero ya después, como a los cuartos días, ya estaba más tranquilo. Y bueno, ya después fuimos nuevamente en la segunda avanzada, fuimos a organizar un poco los inventarios, los equipos que nos había dado la empresa privada, hacer otros enlaces, y ahí se quedó Juan Sosa con esa avanzada. Yo regresé a Mérida y bueno, ya aquí estoy nuevamente, sigo estando en la ciudad y bueno. Bueno, Orlando, yo personalmente quiero agradecer que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Quiero nuevamente felicitarte por el trabajo, porque, como se lo he dicho a todos mis invitados, desde aquí, desde esta esquina en la que estoy, no podía asistir ni ayudar de ninguna manera desde el punto de vista físico, pero bueno, hicimos algún trabajo, algunas coordinaciones No, eh, excelente. eh, con algunas organizaciones a las que represento acá, con las que trabajo, y, y pude dar mi grano de arena, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar allí dando el todo por tu país, por tu comunidad, por tu gente, y tú hiciste algo que yo no puedo hacer, y eso lo voy a agradecer eternamente a ti, a cada uno de los respondedores, y por supuesto a mi casa, a mis bomberos Méridas, que me llenan de tanto orgullo, hermano. Gracias, Orlando. Gracias. Gracias, gracias a ti, Luciano, de verdad, por este espacio. Y no, claro que ustedes han hecho mucho. Mira, hay gente como ustedes que estando fuera del país, que estando fuera de nuestras fronteras, han hecho tanto enlace con tantas personas que quieren colaborar, que quieren dar algo, Ujú. y que ellos dicen, bueno, ¿qué persona me puede ayudar a ayudar? Hay gente que es increíble, que estando fuera de nuestro país, me ha llamado y de verdad que no crean, ustedes también han sido un pilar fundamental, porque gracias a ustedes, mira, hemos podido tener desde lo más mínimo hasta cosas importantes que ustedes han podido hacer, Ujú. con unas personas que han puesto un centavo de dólar, que han hecho un enlace solamente con comunicarnos con una persona que quiere dar algo que tiene,
Y eso Ujú. también, no crea, ha sido muy importante porque eso es lo que hoy también tenemos. Amigos sin fronteras, mucha gente que de verdad no conocemos, que quisiéramos conocer y decirle personalmente gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, amigos, esto fue una presentación más acá en nuestro espacio, en, en nuestro canal de Entre Fuego y Vaina, al que hemos llamado La Guaira Rescate en la Zona Cero. Agradeciendo a mi teniente coronel Orlando Barreto por estar con nosotros y brindarnos su experiencia. Y como siempre les digo, hagan el bien y no miren a quién. Y nos vemos en otra oportunidad.